Se define cuál es el objeto del proceso sucesorio. Dice, tiene por objeto identificar a los sucesores, determinar el contenido de la herencia, cobrar los créditos, pagar las deudas, legados y cargas, rendir cuentas y entregar los bienes. Están sintéticamente esbozados cuáles son las funciones que cumple el proceso sucesorio. Determina quiénes son los herederos, determina cuál es el contenido de la herencia, se pagan las deudas, se pagan las cargas, se cumplen con los legados, si hay más de un heredero se debe rendir cuentas de la gestión y finalmente los bienes se entregan a los herederos. Se determina la competencia territorial para entender en el juicio sucesorio de la misma manera que en la actualidad, corresponde al último domicilio del causante, remite a las normas de derecho internacional privado, donde se reitera que es competente el juez del último domicilio del causante, salvo que se trate de bienes inmuebles situados en el país, donde se van a tener que regir la transmisión por las leyes argentinas y no porque las que determinen las reglas generales de la competencia. También establece el fuero de atracción de una manera un poco confusa, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad. Dice, el mismo juez conoce de las acciones de petición de herencia, nulidad de testamento, de los demás litigios que tienen lugar con motivo de la administración y liquidación de la herencia, de la ejecución de las disposiciones testamentarias, del mantenimiento de la indivisión, de las operaciones de partición, de la garantía de los lotes entre los copartícipes y de la reforma y nulidad de la partición. Esta enunciación es incompleta. Es claro que las acciones de petición de herencia, en definitiva, engloban una cantidad de supuestos definitivos. Pero la acción de indignidad es una acción, en definitiva, de petición de herencia. La acción de vocación, de exclusión de la vocación hereditaria conyugal, es también una acción de petición de herencia, porque está poniéndose en juego, en definitiva, quién va a quedar como heredero. La acción de nulidad de testamento, no sabemos si es una acción de petición de herencia, porque acá habla de la ejecución de las disposiciones testamentarias. Y uno puede atacar el testamento en su totalidad porque hubo incapacidad para testar, porque hubo vicio del consentimiento, porque hubo incumplimiento de las formalidades que establece el Código para la validez del testamento, y sin embargo no está atacando las disposiciones o el cumplimiento de las disposiciones testamentarias. Y hay otra cantidad de supuestos que van a quedar involucrados dentro del fuero de atracción y que no están contemplados expresamente en este artículo. Hay una disposición de superintendencia de la Cámara Civil de la Capital Federal donde expresamente se enuncian cuáles son todos los juicios que directa o indirectamente van a quedar sometidos al fuero de atracción. Y es una enunciación mucho más amplia que la que surge de este artículo. La norma vigente alude a que las acciones personales contra el causante son atraídas por el juez del sucesorio. Y ahora no se menciona expresamente esto, ni da lugar a dificultades interpretativas, porque es claro que cuando el causante era deudor, las demandas contra él deben tramitar ante el mismo juez que entiende en el sucesorio. Que el fuero de atracción funciona de una manera pasiva cuando la sucesión es que el causante era deudor y no de manera activa, es decir, cuando el causante era acreedor, ahí siguen las reglas generales de la competencia. La forma de interpretar esta omisión que ha hecho la nueva ley es considerar que cuando el artículo que estamos comentando se refiere a los demás litigios que tienen lugar con motivo de la administración y liquidación de la herencia, ahí necesariamente están incluidas las demandas contra la sucesión por deudas que podía haber dejado el causante, porque esto es parte de la liquidación de la herencia, donde se deben cancelar las deudas que éste dejó. No está claro, porque la norma vigente alude a las acciones personales,
Y ahora no se hace esta diferenciación entre acciones personales y acciones reales. Las acciones posesorias, las acciones de expropiación, ¿quedan o no quedan incluidas dentro del fuero de atracción? Evidentemente no está dicho, no está resuelto. Yo entiendo que debería aplicarse la misma interpretación que se hace en la actualidad, y las acciones reales, porque están relacionadas directamente con un bien, no tienen por qué ser trasladadas ante el juez que interviene en el juicio sucesorio. Se mantiene el tema del heredero único. Si el causante deja un solo heredero, las acciones personales de los acreedores del causante pueden dirigirse a su opción ante el juez del último domicilio del causante o ante el que corresponde al domicilio del heredero único. Ahora se da la opción, en el régimen actualmente vigente se puede tramitar ante el juez que corresponde al domicilio del heredero único, y la única salvedad que hay que hacer es que tiene que tramitarse el juicio sucesorio para determinar que hay un heredero único, y recién entonces se va a poder ejercer esta acción respecto a las acciones personales. ¿Qué tenemos ordenado en los primeros artículos que tienen que ver con este proceso sucesorio? ¿Desde cuándo el heredero queda investido de la calidad de heredero? Desaparece de la regulación la idea de posesión hereditaria, que tanto cuestionamiento tenía por el término mismo, que no daba mucha cuenta en realidad de qué era lo que ocurría. No había una posesión en términos de derechos reales, sino que lo que había realmente era una investidura de la calidad de heredero. ¿Desde cuándo está investido el heredero de esta investidura? Bueno, cuando el heredero es uno de estos herederos forzosos, ascendiente, descendiente y cónyuge, el heredero la tiene de pleno derecho desde el día de la muerte. Hay herederos que necesitan que les sea conferida judicialmente esta investidura de su calidad de tales. Cuando ocurre esto, entonces los restantes herederos, que no son forzosos, deben pedir esta investidura al juez. En las sucesiones testamentarias, la investidura resulta de la declaración de validez formal del testamento, excepto aquellos testamentos que incluyan como herederos a aquellos herederos forzosos, situación en la cual, más allá de que este heredero esté mencionado en este testamento o que vaya a tiempo al testamento, él la tiene de pleno derecho, por ser un heredero forzoso, desde el día de la apertura, es decir, desde el día de la muerte del causante. El artículo 2337, in fine, es decir, en su última parte, establece que independientemente de la forma en la cual los herederos hayan sido investidos de su calidad de tales, si se trata de transferencia de bienes registrables, van a necesitar de la declaratoria judicial de herederos. Esto independientemente de la forma en la cual hayan sido investidos. Hay particularidades en cuanto a la regulación de las sucesiones intestadas. Ahora, en el Código de Fondo, se establece que la publicación de edictos debe hacerse por un solo día y solamente en el diario de publicaciones oficiales, ya no en el diario de mayor divulgación del lugar. Esto, por supuesto, tiene que coexistir con normas de derecho procesal que todavía no han sido cambiadas por las provincias, es decir, que los códigos procesales no están hoy por hoy actualizados a esta legislación de fondo que les impone este piso de publicación de edictos por un solo día. Con lo cual, en los departamentos judiciales se produce una diferencia de criterios entre un juzgado y otro. Algunos siguen ordenando la publicación conforme lo mandan sus códigos procesales y otros ordenan la publicación conforme lo manda este código de fondo que tiene esta norma procesal. Es decir, por un único día en el diario de publicaciones oficiales, hoy el boletín oficial. De los artículos 2341 a 2344, el Código Civil y Comercial de la Nación regula lo que tiene que ver con el inventario, con la denuncia de los bienes y con el avalúo de los bienes. Por supuesto, como ya antes dijimos, la obligación de hacer inventario permanece en este código y tiene la misma consecuencia que tenía en el anterior, es decir, aquel heredero que es intimado a realizar el inventario y no lo realiza en el plazo que se le otorga para realizarlo, pierde esta posibilidad de responder con los bienes de la herencia por las deudas del causante y se confunden los patrimonios. Es decir, hay obligación de hacer el inventario una vez que este heredero es intimado y el no hacerlo genera la pérdida de la aplicación de la responsabilidad del heredero. Por supuesto que el inventario no es obligatorio, en todas aquellas sucesiones en las cuales estemos de acuerdo los herederos, podemos reemplazar este inventario por una denuncia de bienes. La evaluación de los bienes debe hacerse en la época más próxima a la partición, esto está estipulado ya en una regla especial. ¿Qué novedades hay en cuanto a la administración judicial de la sucesión?
sea, esto está regulado, ahora se regula, hay muchas normas que tienen que ver con la administración de la herencia. Administración extrajudicial de la herencia y en lo que ahora vamos a ver, administración judicial de la sucesión. Pueden ser administradores las personas humanas plenamente capaces, como lo eran en el Código de Deberes, pero además se incorporan las personas jurídicas autorizadas por la ley. Esto ha generado mucha crítica de la doctrina, porque se entiende en realidad que autorizar a una persona jurídica, por supuesto, esto dentro del objeto de esta persona jurídica tiene que estar la posibilidad de administrar bienes ajenos, ¿no? O sea, tiene que ver con el principio de especialidad de la persona jurídica. Pero si esta persona jurídica tuviera dentro de su estatuto esta posibilidad, igualmente es criticado que ingrese al sucesorio alguien que no tenga nada que ver con los herederos, que en realidad son los administradores por excelencia de la herencia. Con lo cual esta posibilidad abre la puerta, dicen los críticos, a mayores conflictos todavía dentro del proceso sucesorio. Hay una norma que sí acerca tranquilidad y por ahí flexibiliza estas reglas y además ayuda a poder avanzar en el trámite del sucesorio, y es que ahora para designar administrador ya no es más necesaria la unanimidad de los herederos, como se pedía antes, sino que es necesaria, alcanza, es suficiente para designar administrador o para remover el que esté, la mayoría. Existe una posibilidad, que también es criticada, de que el testador designe en testamento quién va a ser su administrador. Esto también preocupa a los herederos porque en realidad les saca el poder de administrar a ellos mismos, de ser administradores de este propio acervo hereditario. También prevén las normas otra novedad, que es la posibilidad de un administrador plural, que también es posible que traiga nuevos conflictos, ya que un solo administrador es conflictivo, más de un administrador será, incluso puede ser más conflictivo. Este administrador se designa por voluntad unánime de los herederos. Si no hay unanimidad, el juez va a designar a quien proponga la mayoría. Y si no se logra la mayoría, el código le fija pautas al juez. Tendrá que nombrar al cónyuge supérstite como administrador, y si éste no está en condiciones o no acepta el cargo, el juez nombrará al heredero que considere más idóneo para el ejercicio de esta función. Y si a criterio del juez ningún heredero resulta capacitado o idóneo para administrar la herencia, el juez nombrará a un tercero extraño. El código nuevo establece que el administrador tiene que cumplir los actos conservatorios de los bienes hereditarios. Y para cumplir todo otro acto de administración, como por ejemplo cobrar créditos, promover demandas contra los deudores de la sucesión, contestar demandas promovidas por los acreedores. Para todos estos actos necesita la unanimidad de los herederos o la autorización judicial. Además, tiene que solicitar la venta de los bienes que sean necesarios para pagar las deudas de la sucesión. Y luego reglamenta el nuevo código el sistema de pago de deudas y legados. Y aquí está la novedad importante. Bueno, ahora vamos a ver el pago de deudas y legados por el administrador de la herencia, que es lo novedoso en el nuevo código. Establece que los acreedores que no estén garantizados con garantías reales tienen que presentarse a la sucesión a denunciar sus créditos. Es como el procedimiento de verificación en los concursos y quiebras. Además, el nuevo código permite que el acreedor que tiene un título de crédito contra la sucesión pueda presentarse y pedir que su crédito sea declarado de legítimo bono. Es decir, que sea reconocido como un crédito válido y que los herederos asuman la obligación de pagarlo. Es un trámite sencillo que está previsto en el Código Procesal de la Nación y que ahora lo incorpora el nuevo código. El acreedor se presenta al sucesorio, acompaña el título de su crédito y le pide al juez que, previo traslado a los herederos, lo declare de legítimo bono. Para que el juez pronuncie esta declaración, todos los herederos, en forma expresa y por unanimidad, tienen que reconocer la autenticidad, la validez del crédito. Si no hay unanimidad, el acreedor tendrá que promover la acción que corresponda. Una vez que se han presentado los acreedores, el administrador tiene que proceder al pago.
El tema es que en este capítulo el código nuevo no establece el plazo dentro del cual tienen que presentarse los acreedores, que no tienen garantías reales, a verificar sus créditos. Estimamos que corresponde aplicar el artículo 2340, que se refiere al trámite de la declaratoria de herederos y que dispone que en este trámite hay que publicar edictos por un solo día en el boletín oficial a fin de citar a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia, herederos, legatarios y acreedores, para que comparezcan al sucesorio a hacer valer sus créditos, en un plazo de 30 días, reitero. Entonces consideramos que esta norma hay que aplicarla acá al tema este de la presentación de los acreedores en el sucesorio. A partir de la publicación de edictos, entonces tienen 30 días para presentarse a denunciar sus créditos. Y una vez que transcurre este plazo, el administrador tendrá que hacer un estado de los acreedores y organizar el pago de los mismos de acuerdo al rango de preferencia que establece la ley concursal, según lo dispone el artículo 2358 del nuevo código. Entonces el acreedor, los acreedores serán pagados de acuerdo a ese orden de preferencia y por el administrador de la sucesión. Una vez pagados los acreedores, el administrador comenzará a pagar a los legatarios y los va a pagar, en primer lugar, en el orden establecido por el testador en su testamento. Pero acá no hay costumbre de testar, y menos hay costumbre de que el testador, si hace varios legados, disponga un orden de pago. Así que a falta de este orden de pago testamentario, se pagarán primero los legados de cosa cierta y después todos los demás legados. Y si los bienes no alcanzan, se pagarán a prorrata. Si la sucesión es insolvente, los acreedores y los herederos podrán pedir el concurso preventivo o la quiebra o concurso de la sucesión. Los acreedores y legatarios tienen reconocido un mecanismo para presionar a los herederos a que paguen estos créditos y legados. Tanto acreedor como legatario, si no son pagados, pueden solicitarle al juez de la sucesión que suspenda el trámite de la sucesión, que no entregue los bienes a los herederos hasta que no queden pagados ellos de sus créditos y legados. Una vez solucionado el tema este y concluido el pago de acreedores y legatarios, el administrador sucesorio tiene que preparar y presentar una rendición final de cuentas. Aprobada esta rendición final de cuentas, entonces, con el remanente de los bienes, se procede a la partición de la herencia entre los herederos.